Yo empecé a trabajar, yo me acuerdo que desde que tenía 4 años empecé a trabajar. Yo vengo de una familia de 5 hermanos, de una familia muy pobre, muy demasiado pobre. ¿Por qué no hablamos un poquito de qué le gusta hacer a Mauro que de verdad lo hace feliz? Primero que todo, mi trabajo, que yo nunca he trabajado, porque mi trabajo es pasión. Yo adoro los carros Manuela, pero yo era de 3 de la mañana en un parqueadero. ¿Cuándo sentiste que el barco se hundió? He tenido muchos días de muchas cosas duras, pero siempre tengo ese pilar que es Dios. Hoy en día, Mauricio, ¿por qué es exitoso? La disciplina. Si vos no tenés disciplina, vos podrás tener las oportunidades que vos querás en la vida. Y si no tenés disciplina, Mauro, ahorita nos contaste que tus carros se llaman Samuelito. ¿Quién es Samuelito? desde que nació algo tenía para mí, yo para él. O sea, ese hombre se veía en mí y yo me veía en él. Imagínate cómo las iba a colocar Samuelito. Que Samuelito fue un hijo que a los 21 años me faltó. Samuel me faltó. Tenía muchos proyectos muy lindos con él. ¿Cuál dirías que es el consejo para aquella persona que quiera comprar hoy su volqueta? Yo esa parte la tengo muy clara, demasiado clara. Y a todo que le puedo dar un consejo, el que me llama a pedirme una volqueta. A mí me hablan de una volqueta y yo digo el mejor negocio del mundo entero. Si a mí me hablan de una volqueta, pueden ponerme 1000 negocios y para mí una volqueta y el transporte para mí es el mejor. Hoy nos acompaña Mauricio Vélez, fundador y gerente general de Voltran. Voltran, una empresa que impacta a Colombia, consolidada en Medellín. Hoy Mauro lidera un equipo de más de 150 personas y ha participado en grandes proyectos como Porce 3, Hidroituango, la construcción del túnel del Toyo, entre otros. Mauro, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Mano, muchísimas gracias. Créeme que para mí es un honor estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y créanme que me siento muy orgulloso. ¿Por qué no nos cuentas un poquito todos los cargos que has ocupado y cómo aprendiste de volquetas? Ah, ok. Porque viene desde abajo. Exacto. ¿Por qué no empezamos por ahí? Sí, también, está bien. Perfecto. ¿A qué edad empezaste a trabajar? No, Manuela, te cuento que yo empecé a trabajar. Yo me acuerdo que desde que tenía 4 años empecé a trabajar. 4 o 5 añitos. Eh, yo vengo de una familia de 5 hermanos, de una familia muy pobre, muy demasiado pobre. Te cuento que yo cuando tenía 20 días de nacido, mi papá nos dejó. Entonces dejó a una mamá con 5 hijos, él tenía forma, nunca nos dio un bocado de comida, nunca nos dio un mercado. Entonces yo a los 4 o 5 años cargaba, cargaba maletas en el pueblo, lavaba carros de 4 o 5 años. A los 7 años tuve una caja de enlustrar. Yo embetunaba zapatos en mi pueblo. Embetunaba zapatos en mi pueblo. Me daba mucha tristeza ver a mi mamá pasando las necesidades porque yo te cuento, Manuela, que fui descalzo hasta tercero de escuela y fui al colegio, o sea, a la escuela, fui sin desayunar muchas veces, muchas veces. Y me acuerdo que mis desayunos eran, en los pueblos mataban los animales, las reses, con un cuchillo en el corazón. Y el desayuno mío era irme a esperar que esa sangre o sea, le saliera de los novillos y yo me tomaba esa sangre y ese era mi desayuno. Ese era mi desayuno. Y a mediodía salíamos a ver dónde era que nos iban a dar almuerzo, porque mi mamá no tenía de dónde. O sea, éramos demasiado pobres. Entonces, digamos que yo desde muy joven y muy niño me hice unas metas y yo decía, ¿cuándo será que yo puedo ser un hombre grande para yo poder darle todo a mi mamá, que a mi mamá no le falte nada? Entonces, desde muy niño me tocó salir a trabajar. Te cuento que a los 7 años tenía una caja en Betunar, a los 8 años tenía dos, ya tenía una persona que trabajaba para mí, cargaba mercados en los pueblos, tenía un carrito de rodillos y cargaba mercados en los pueblos, alistaba carros, cargaba tierra capote, hacía de todo. Yo tenía mil cosas, mil cosas. Teniendo 14 años, Manuela, nosotros vivíamos en una casa muy demasiado malita y el techo estaba que nos caía.
Y mi mamá todos los días se acostaba conmigo, mi Mauricio, mucho cuidado con ese techo para cuando se vaya a caer, nos volemos de aquí. Y oh, sorpresa que una vez a las 2 de la mañana se nos cayó de techo mi mamá encima y a mí. Y dije, no aguanto más, me voy a trabajar a alguna parte. Y me fui de 14 años para un pueblo que se llama Ismina en el Chocó. Me fui a trabajar, allá trabajaba un tío mío que era el capataz, y yo ya en el pueblo manejaba carro. Pues manejaba carro era que lo movía, yo ya era capaz de ir a descargarlo, yo me venía para la mitad del camino a esperar a los camioneros para lavarles el carro, para poder que ellos me soltaran el carro, para poder que me enseñaran. Entonces yo a los 14 años, digamos que ya era un hombrecito que sabía trabajar, de 14 años. Y me le aparecía el tío mío al Chocó, él era un capataz en la mina, y me dijo, sobrino, ¿usted qué está haciendo acá? No, tío, yo vengo a trabajar. ¿Y cómo que a trabajar, Mauricio? Y me dijo, sí, tío, es que yo ya quiero ver por mi mamá y yo quiero ya salir adelante. ¿Y cómo te parece que a los 8 días estaba manejando una Dumper, de esas volquetas amarillas? Y en el primer viaje me eché a rodar en ella. Uy, Dios mío. Vino el tío mío con el dueño de la empresa, bueno, usted que me recomendó, y él creyendo en mí, yo me puse a llorar. Yo dije, tío, no, vea, perdónenme. 14 A añitos. los 14 años. Volví, me monté otra vez porque sacó una correa y me pegó una cueriza que te digo, súbase otra vez, me hace el favor, yo pensé que usted era un hombre. Y volví, me monté, me acuerdo que oré mucho a Dios. Le dije, Señor, recuerda que yo tengo sueños, yo te he pedido que los sueños míos son cosas muy grandes, mi mamá, mi familia. Y te cuento, Manuela, que después de 6 meses era El mejor. el putas. Era una persona, si había que manejar una retro lo manejaba, un cargador lo manejaba, si había que manejar el tractor lo manejaba, si había que mover el dorso, yo era inquieto, inquieto. Inclusive hice daños porque por querer manejar un bulldozer le prestaba la volqueta mía a otro conductor, pues al operador del bulldozer, y una vez tumbó la mina de oro. De madre, pues hice cosas. Y vine a los 6 meses, Manuela, después de estar ganándome 2.000 pesos en Gómez Plata, vine, llegué a ganarme 50.000 pesos a esa mina. No, eso fue una cosa muy horrible. Trabajé 6 meses y me vine para el pueblo, le hice todo el techo a mi mamá, le hice todo, puse la casa bien arregladita otra vez. Yo ya era un hombre, pues ya me sentía un hombre. A los 16 años se acabó la mina, pero yo sin papeles, sin nada, me tocó venir a trabajar de ayudante para Urabá. Yo trabajaba de ayudante por Urabá cuando la carretera mala, cuando el revenidero, cuando la subida era por Manglar. Y a los 18 años completicos, un señor que me conocía, Régulo Yepes, lo aprecio demasiado, para mí es como mi papá. Lo aprecio porque me dio cosas y me enseñó la vida y me dijo, venga, pues maneje volqueta. Trabajé con él 6 meses. A los 6 meses vendió la volqueta. Me quedé muy aburrido y se la vendió al ingeniero de Magma. Cuando la compró el ingeniero Jorge Lombana de Magma, el ingeniero le dijo, no, este muchacho tan joven yo no te lo puedo dejar en la empresa. Y yo le respondo por él, dele trabajo. Me dijo, no, déjemelo pensar, cuando eso no habían celulares. Al otro día me llamó una bomba, yo estaba ya esperando la llamada y te cuento que me dijo que me iba a dar trabajo. Me dijo, te voy a ensayar, te va a dar un periodo de 2 meses. Si sos un buen trabajador, te dejo. Yo quería sueños muy grandes, era una empresa. Sí, pues, o sea, yo quería trabajar en una empresa toda la vida. Fue difícil porque era manejando volquetas, mis mejores amigos manejando tractomulas, movilizar. Entonces era esa comparación ahí, yo manejando una volquetica, yo manejando tractomulas, venite para acá. Pero yo ya en esa empresa ya me ganaba 200.000 pesos mensuales y ellos ganaban 100 manejando tractomula. Entonces siempre vi la vida como un negocio donde era mejor la oportunidad y tenía la forma de irme a haber manejado tractomula, porque uno de joven, de gomoso, y me fui a trabajar. Desde que fui a trabajar con este señor Jorge Lombana de Magma, a los 2 años me dijo, yo quiero que usted sea mi encargado de la empresa. Yo ya con 20 años. Yo a los 20 años yo me encargaba de todas las volquetas, yo quería ser el mejor trabajador, yo no dormía, si había que trabajar sábados, domingos, festivos, para mí era yo rendirle a ese señor. Siempre quise ser el mejor, siempre tengo ese, no sé si era una virtud, si será un problema, la gente lo podrá calificar, pero siempre quiero ser el mejor en todo lo que hago. Trabajé con él, como te dije, hasta los 30 años. A los 30 años tenía 2 volquetas, le dije, Jorge, me voy. Don Jorge no la creía.
pues uno de los mejores trabajadores, de los mejores encargados. Yo, Mauricio, no se vaya, que la calle es difícil. Y yo, no, Jorge, no, yo me voy. Si la calle es difícil, usted vuelve y me recibe. Y me fui. Y allá en la empresa trabajaba Juan, mi mejor amigo, Juan Giraldo, mi socio, es mi mejor amigo. Y dije, Juan, vámonos. Y a los 6 meses me lo traje. Yo ya tenía 3 volquetas y Juan apenas iba a empezar a tener su primer carro. Me dijo, no, pues ¿cómo vamos a hacer una sociedad? Usted y yo, si usted tiene 3 volquetas. Yo, no te preocupes. Cuando tengas plata me pagas la que me pertenece a mí. Porque Juan para mí es una persona, fuera de que es mi socio, es mi amigo, mi pana. Juan es para mí. Juan es un ser. Mauro, impresionante todo lo que nos cuentas y la verdad, mis más sinceros respetos. Has construido una empresa que ha impactado y irradiado a mucha gente y sobre todo a Colombia. Pero las empresas no se construyen desde los techos, tienen unos cimientos. Si quieres, olvidémonos un poquito en este instante de la empresa y hablemos de Mauro. ¿Quién es Mauro cuando nadie lo está viendo? Mauricio Vélez, ¿qué te cuento de Mauricio Vélez? Es una persona demasiado disciplinada, demasiado disciplinada. Soy una persona muy puntual. Me gusta manejar mucho la honestidad. Me gusta hacer obras de caridad al 100%. Tengo un problema que no puedo tener plata en mis bolsillos. Quisiera regalar todo. Como fui una persona tan necesitada en la vida, entonces, digamos que si me atienden 20 personas en el día, yo a 20 les dejo la propina, yo les doy plata. Para mí la plata no significa, te cuento que he hecho empresa, si tengo 100.000 pesos en el bolsillo, si tengo 10 millones, para mí es indiferente. Inclusive Milena, la novia mía, cuando vamos a la finca, que salgo al pueblo y hay veces que tengo 1.000.000 de pesos, me coge y me echa 200.000 porque lo que me lleve, llego sin nada. He sido una persona demasiado puntual, me gusta mucho el respeto por las personas, soy una persona de palabras, soy una persona que soy capaz de decirle a las personas la verdad mirándolo a los ojos. Adoro el buen trabajador, lo adoro. Para mí el trabajador conmigo hace lo que quiera. Y tengo también otra versión muy dura, el mal trabajador no lo quiero. El mal trabajador a mí me da agriera. Qué pesar tenerlo que decir, pero tengo esos dos contrastes muy definidos. Entonces, me considero una persona demasiado responsable en mis cosas, no me le escondo a nadie. He tratado de llevar mi vida lo más honesto posible, ser una persona demasiado responsable. Me contaron una historia muy bonita. En estos días saliste de misa y viste una señora necesitada. ¿Qué le regalaste y cómo reaccionó la señora? Pues como esa tengo 1.000 anécdotas. Vi una señora y me pidió una colaboración y lo que tenía en el bolsillo conforme lo tenía, se lo entregué. Pero no hay apegos en mi corazón. Manuela, créeme que para mí para mí el don de regalar y le pido a Dios en mis oraciones todos los días, y yo, Señor, que nunca me falte el dinero para servirle a la gente, para yo poder coger que una persona necesitada, cambiarle una tristeza por una sonrisa. Si no tiene para pagar la luz, yo cojo la plata por la mano y yo, Señor, mándame 10 personas que no tengan con qué pagar la luz, ni el agüita, ni tengan mercado. Tengo una anécdota de por ahí unos 2 meses que salí como a las 5 de la mañana, iba bajando por ahí por el puente de la Iguana y se me arrimó una señora al vidrio y me pidió una colaboracioncita, pues que le comprara algo. Y le vi la canastica vacía y le abrí la puerta, le bajé el vidrio y le regalé plata para que surtiera eso. Esa señora no sabía qué le estaba pasando. Y cosas como esas me pasan a diario, pero le pido mucho a Dios que me dé ese corazón dadivoso para las personas. Gracias por compartir esa historia, Mauro. Pero también me contaron una cosa, naciste con la chispa adelantada. ¿Qué quiere decir esta persona cuando dice la chispa adelantada?
desde muy pequeñito quise hacer de todo. Quise hacer de todo. Tuve un problema o tuve una virtud que yo siempre quise ser el mejor en todo. Si yo alistaba carros, te cuento, Manuela, que me daba el gusto. Yo trabajé en Conorte, trabajé en Copetranza, trabajé en Transporte Gómez Hernández. Y en Conorte y en Copetranza habíamos los mejores ayudantes que habían en ese entonces, éramos 5 o 6. Y nos damos el gusto de no pedir trabajo. Nosotros nos paramos en la terminal y escogíamos con quién íbamos a trabajar. Pero era porque éramos en el nivel aseo al 100. Entonces yo quise desde muy pequeño siempre ser una gran, pues, digamos, una persona demasiado emprendedora. A mí no tenían que mandarme, yo todo quería cumplirlo ya. A mí no tenían que llamarme la atención. Yo quería ser el mejor ayudante, yo quería ser el mejor entre todos, de ellos ser el mejor. Entonces, me gusta todo ya. Para mí, para mí ya es tarde. Para mí ya es tarde. Para mí las cosas son demasiado tempranas y demasiado decisivas. Mauro, la generosidad, la disciplina, la honestidad son los principios que han marcado tu vida. Y creo que esto no se aprende, con esto se nace. ¿Por qué no hablamos un poquito de qué le gusta hacer a Mauro que de verdad lo hace feliz? Pues tengo 2, 3 cosas, Manuela. Primero que todo, mi trabajo, porque mi trabajo, yo le digo a todos mis compañeros, pues, y a mis socios y a todo el mundo, que yo nunca he trabajado, porque mi trabajo es pasión. Yo adoro los carros, Manuela. O sea, si yo madrugo, ahora le he mermado un poco, pero yo era de 3 de la mañana en un parqueadero hasta las 7, 8 de la noche. Yo, si me tenía que ir a las 12, 1, entonces mi trabajo y lo que me hace feliz a mí es mi trabajo. Pero como te digo, yo nunca he trabajado. Dios me dio pasión por lo que hago. Y segundo, Manuela, los rallies. Para mí correr es algo demasiado, siempre lo quise hacer. Es un deporte demasiado costoso. O sea, en el 2008 veía videos de unos pilotos muy buenos que habían en Colombia y había un piloto, Iván Moreno de Bogotá, que era el mejor piloto de Colombia. Y yo tengo que ir a correr para ganarle a Iván Moreno. Y te digo que las primeras 5, 6, 7 carreras no me ganaba, sino que me pegaba unas pelas, que tipo muy profesional, muy de todo. Pero en mí estaban las ganas. Y hoy soy el campeón nacional actual en los rallies de Colombia y he sido campeón muchas veces y siempre, en 18 años que llevo corriendo, siempre estoy en el podio. Eso a mí me hace feliz. Pero además nos contaron que te encantan los carros y te encanta engallar los carros. Sí. Como te digo ahora, lo de la pasión con los carros. Pues tengo una anécdota con ustedes que les compré unos carros en estos días. Bueno, tengo muchas. Cuando empecé a comprarle las internacionales a ustedes, no estaba muy contento porque venían muy, digamos, muy sencillas, porque las compraban empresas muy grandes, el Cóndor, SP, y yo venía y le decía al doctor Ricardo, tráiganos un carro también para nosotros que nos gustan los carros bonitos. Y me decía, Mauricio, los carros bonitos, ¿y qué te traigo? Pues tráigamelos con los bumpers, con sillas, con espejos, con rines en aluminio. Y me decía el doctor Ricardo, pero es que es una volqueta. Yo sí, pero yo la quiero así. Yo me doy el gusto, a ustedes les compré un carro en el 2016, Manuela, una internacional, nueva, y la desbaraté para arreglarla. El doctor Ricardo no la podía creer, porque me demoré 6 meses con un carro desbaratado. Y lo arreglo al gusto mío, le doy el toque personal de Mauricio Vélez. Hace 6, 7 meses les compré un Alfotón y yo le decía a Martín que yo quería desbaratarlas porque yo quería esos carros de otro color. Me dijo, Mauro, ¿cómo vas a desbaratar unos carros nuevos? Y yo sí quiero desbaratarlos. Y te cuento que cogí las volquetas, las desbaraté nuevas y las personalicé al gusto mío. Eso a mí, te digo,
que tener los equipos lavados, bonitos, que vayan en la calle y vean un carro de Voltrán. Los carros míos todos de Voltrán se llaman Samuelito. Pues antes de faltar Samuelito, se llamaban Samuelito y ya después de faltar, pues mucho más. Entonces a mí los carros, Manuela, son todo. Y de ahí heredas entonces el sobrenombre Trapito. ¿Quién te contó que decía Trapito? Por ahí me contaron. Me dijeron, de pronto no lo lleva, pero siempre tiene un balde y un trapito. Y te cuento que llevé el trapito para China. Sí. Lo llevé para China, limpiaba mis zapaticos allá. Les contaba después a los compañeros y se morían de la risa. Que eres obsesivo con el aseo. Sí, a mí el aseo en los carros tuve que bajarle un poco. Tuve que bajarle un poco, Manuela, porque los carros míos siendo volqueta salían embetunadas, lavadas, brilladas cada 8 días. Los carros, si hay forma de lavarlos 2 o 3 veces en la semana, los hago lavar. Para mí, tener un carro lavado, pues primero que todo es mi presentación de la empresa. Y lo del trapo no es casual. ¿No crees que en mi apartamento tengo 3 y 4 trapos? Y en la finca, si vos me ves, soy atendiendo a la gente. Me gusta mucho ser anfitrión cuando la gente va a la finca y soy con mi trapo. O sea, yo no puedo soltar un trapo de la mano porque todo lo tengo que estar limpiando. Todo. Todo lo que toco lo limpio. Todo lo que yo toco lo limpio en los carros, en el parqueadero. Cuando llego al parqueadero, yo voy poco a la oficina. Yo voy al parqueadero, me encanta el parqueadero. Yo ver carros, eso a mí me desestresa. Cuando estoy estresado, desbarato un carro. Yo desbaráteme un carro de cero y lo armo otra vez. Esa parte de esos 2 meses, cómo lo voy a poner con mis hijos, el hijo mío que trabaja en el parqueadero y el mayor son demasiado, también me sacaron muchas cosas a mí. Yo creería que me están superando y eso me da mucha satisfacción y mucha alegría porque les he inculcado de que lo hagan con pasión, porque cuando el trabajo se vuelve trabajo ya no lo disfrutas. Vos trabajas para que te paguen. Y el hijo mío me coloca un balde al lado del escritorio con soflán y me pone 2 trapitos nuevos para que yo los... Mauro, y también me contaron que pareces descendiente de Abraham, que tienes palabra de profeta. ¿Por qué? Sí, eso, mi socio es la persona, o sea, mi socio y mi novia son los que más me dicen. Cuando le digo a alguien, ojo que esto va a pasar, eso es como que fuera algo demasiado, no sé si era de Dios, pero tengo palabra de profeta, me dice que tengo palabra de profeta. Antes les da sustico cuando me preguntan algo y le digo que eso va a ser así. Y preciso es, conforme lo digo, así es. Y también te ha acompañado en la toma de decisiones. Sí, sí, sí. Yo soy una persona muy creyente de Dios y cada que voy a emprender algo, eh, yo le pido a Dios, Manuela, que siempre sea mi guiador y que siempre sea la luz que me va a alumbrar el camino. Entonces, no hago nada que Dios no me le dé el aval. Mauro, para ti como persona, ¿cuál es la definición del éxito? Hoy en día, Mauricio, ¿por qué es exitoso? La disciplina. Si vos no tenés disciplina, vos podrás tener las oportunidades que vos querás en la vida. Y si no tenés disciplina, la disciplina es el paso desde el primero hasta el último. Ese te podría definir que la disciplina es lo máximo. ¿Y cuál es entonces ese significado de éxito para ti? No, el significado de éxito, pues ya en este momento es ver dónde está Voltarán. Cuando yo empecé a comprar la primera volqueta, yo le escribí a Dios, yo hacía un librito y yo le escribí a Dios, le prometo a Dios que este mes me guardo 500.000 pesitos. Le prometo a Dios que este mes me guardo 1.000.000 de pesos. Todo era con Dios. Le prometo a Dios que no va a tomar trago en 2 meses. Le prometo a Dios. Y hoy que me veo donde estoy, valió la pena ser un tipo disciplinado y el éxito es fundamental. Mauro, definitivamente la disciplina vence cualquier obstáculo
y así lo has demostrado en la vida. Pero construir empresa ha tenido también sus altibajos. Cuando tomaste la decisión de construir empresa, ¿qué fue aquella anécdota que te pasó cuando dijiste, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Te cuento que creamos empresa, pues digamos que como persona natural me tocó muy duro, muy demasiado duro. Te cuento que la primer volqueta que yo tuve, Manuela, no tenía plata con qué comprarle una bomba del Volco, que valía 700.000 pesos. Y nos cargaba en el viaje pala y yo lo descargaba pala, porque no tenía con qué comprar una bomba de Volco. Y tengo una anécdota muy buena y muy linda, porque a mí de las anécdotas duras le saqué lo mejor. En el 2008 llegué a Navitrán y compramos 10 volquetas, no compramos, no, esa palabra hay que corregirla. Nos la fiaron los bancos con la cédula. Fui y trabajé en Porce 3, trabajamos un año en Porce 3 y me fui a trabajar a la Jagua de Virigua con carbón. Te digo, Manuela, que trabajé 4 meses allá y me dejaron sentado en el parque La Jagua sin 100 pesos para echarle combustible para venirme para Medellín con las 10 volquetas de Voltrán y con 15 volquetas que había llevado alquiladas para responderle a esas personas la plata que me debía. Mauro, increíble esta historia de perseverancia, de ganas de salir adelante. Voltrán fue uno de los principales actores y sobre todo en la crisis de Hidroituango. ¿Nos cuentas esta bonita historia? Hidroituango para mí fue un proyecto muy representativo para Voltrán. Para Voltrán, para mí como persona, a mí me gustan los proyectos grandes, los retos grandes. Te cuento que cuando empezó Hidroituango, yo estuve 2, 3 años tratando de bregar a entrar allá, ¿cierto? Digamos que por muchas razones no pude entrar a Hidroituango, pero la mayoría de los ingenieros que habían allá que me conocían decían, llamen a Voltrán, llamen a Mauricio Vélez. Cuando digamos que estaban cogidos en el transporte, colgados, tenía 5 o 6 ingenieros, un ingeniero brasilero JP, que recuerdo mucho y le tengo mucho aprecio, y un ingeniero marino que en paz descanse, que lo mató a la pandemia, decía, llamen a Voltrán, llamen a Voltrán. Ese mero hecho de decir llamen a Voltrán era porque algo tenía Voltrán. Y me llamaron en un octubre, arranqué a trabajar en Hidroituango, muy dura la entrada allá, porque de todas maneras era un trabajo con EPM, no es fácil, pero ya tenía la experiencia de Porce 3. Y les dije en la oficina, bueno, vamos a empezar un trabajo en Hidroituango, me tocó venirme para acá 24 horas. Y yo como dueño de la empresa, ir a metérmele 24 horas a un proyecto, porque te estoy diciendo 24 horas, para mí no habían 5 de la tarde y 5 de la mañana, para mí eran 24 horas, a mí me veían toda la noche en el trabajo. Iba, dormía 2 horas, 3 horas, 1 hora, y yo era a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. A los 3, 4 meses de estar allá, ya tenía 80 carros trabajando en Hidroituango. 80 carros. Y me coloqué esa hora al hombro. Dije, aquí tengo que luchar por muchas cosas para que Voltarán también salga adelante. Tengo una anécdota bonita en Hidroituango porque me pedían y me pedían volquetas, pues lo que hice en Hidroituango fue remodelar equipo. Entonces todas las volqueticas viejas que tenías, yo no salía en Navitrán, yo no salía con un banco, con el otro, con el otro. Cuando los bancos ya no me prestaban plata, me vine y le dije al doctor Ricardo, necesito 10 volquetas. Pero otro amigo mío necesita otras 10, y otro necesita 3, y otro necesita 2. En todo caso, le compramos 30 carros. Pero los míos eran fiados porque no tenía la plata. Los otros sí tenían con qué comprarla. Y me dijo, yo esa decisión no la puedo tomar, dame 2, 3 días, pues. Ya, temas que tuve que hablar con el doctor Humberto. Yo ya tenía la plata en Hidroituango, o sea, por eso venía y dije que me fiaran 10 carros. Y te cuento que me llevé 10 volquetas en letras de 50 millones de pesos. Eso fue una locura. Eso no lo hace nadie.
pero ya tenía la plata ya. Pues yo le conté bien la historia, ya la tengo, y Hidroituango me paga los 90 días, entonces me fui con equipo y te digo, ahí sí te digo que voy es a camellar allá. Cuando la pandemia fue, perdón, corrijo, cuando la emergencia fue muy dura, muy demasiado dura la emergencia en Hidroituango, tuvimos días que se retiraban 1.000 personas, hubo una vez que se retiraron 1.500 personas, o sea, una cosa brutal. Ese río tratando de montársele a esa presa y nosotros echándole material a esa presa. Te cuento que en la emergencia duré 11 días que no dormí, porque a los 2 o 3 días yo era muy aguantador y fui muy aguantador. Yo soy capaz de trasnocharle 3 o 4 días tranquilamente, pero llegó el día que ya no fui capaz y me fui a dormir y no fui capaz. Me tocó devolverme a las 11 de la noche y, y me pagué esa presa pendiente con todo el mundo, con todos los encargados. Una vez en la presa, a las 2 de la mañana, estábamos y esa presa pegó un apretón que te digo, aquí fue, se fue esto. Nosotros le echábamos 1,5 metros a la presa y el río Cauca subía 2. Una vez las volquetas del proyecto ninguna trabajó, otra empresa de otro contratista no trabajó y el único que trabajó fue Voltrán. Pero ¿qué me tocaba hacer a mí? Ir a manejar volqueta y meterme a los túneles yo manejando volqueta para poder darle a ellos una tranquilidad. Y decían los conductores, pues si el patrón está manejando volqueta, pues que es que esto se va a venir. Y yo, algo muy particular, yo le oraba a Dios, Señor, esto tiene que hacerlo alguien. Y si tengo que aportar mi vida para salvar 1.000 personas y muchas más, yo lo voy a hacer. Y yo me metí a los túneles, pero me metía tranquilo, porque yo siempre he tenido a Dios de mi aliado, pero me tocó tomar esa decisión. Si es la última vez, no pasa nada, Dios. Esto alguien tenía que hacerlo y ese alguien puede ser yo. Y esto no lo sabe nadie y no lo he compartido con nadie, pues mis amigos y la gente más cercana, pero el público no sabe esto, que yo me le metí a los túneles a manejar volqueta y ya el otro día todo el mundo en el proyecto trabajando y camellando y dele, y Voltran allá en el trabajo de Hidroituango fue una empresa muy importante. Muy bonito, estaba yo en Bogotá después de que pasó la emergencia, que ya salí de Hidroituango, me encontré con uno de los directores de Hidroituango. Estaba yo en el aeropuerto en Bogotá y se me acercó por detrás y me dio un abrazo y me dijo, gracias Mauricio, muy agradecido con usted y Voltran. Usted no sabe, Manuela, lo que ese abrazo para mí significó en mi vida. Dije, lo logré. Wow, Mauro, la verdad, wow, porque tú como líder de esta empresa te pusiste la camiseta, lideraste con el ejemplo. ¿Puedes decir que eso y esa decisión que tomaste ahí es la que ha cambiado el rumbo de tu empresa? ¿O cuál puede ser esa decisión, esa inversión, ese momento clave que hace que Voltran sea lo que es hoy? Hidroituango, el proyecto más hermoso que tengo yo en mi memoria y en todo. Y hablo de la empresa de Mil Maravillas, una empresa con INSA, con Concreto y Camargo Correa para mí significan mucho. Significan mucho porque en Hidroituango la empresa mía dio una vuelta grande. Dio una vuelta grande en equipos. Pude remodelar la mayoría de los equipos que tenía, compré equipos nuevos. Digamos que fui una empresa que a todo el personal que trabajó conmigo en Hidroituango le cumplía el 100%. Entonces, Hidroituango para mí significa mucho y siempre voy a estar muy agradecido con el proyecto como tal, con los ingenieros que estuvieron pendientes y tuve que ver con ellos en el proyecto. Mucho agradecimiento también por ellos porque les aprendí mucho. Los ingenieros, todos, unas cabezas, gente para manejar un proyecto de esos, que una cosa es contarlo aquí, otra cosa es estar usted allá,
mi respeto por todos los directores de esas empresas porque para mí son unos genios. Pero sobre todo tú has demostrado ser un líder ejemplar, pero un líder atraviesa muchas situaciones. Mauro, ¿cuál ha sido esa situación más difícil de tu vida y qué has hecho al respecto? Cuando me vine de La Jagua, Manuela, mm, un jueves, no me olvida, a las 8 de la mañana, yo en el Parque La Jagua, yo le decía a Dios, porque este tipo nos robó la plática, pues no hay derecho de que uno venga a trabajar con el amor que uno trabaja y cumplir y que nos hayan pagado de esta manera. Me vine para Medellín, me acuerdo que habíamos pagado como la mitad de los leasing. Yo tenía un parqueadero por allá en Navarra, llamé al socio mío y le dije, no aguanto más, no soy capaz. O sea, eh, voy a entregar las volquetas. Y en ese momento me llamó un ingeniero, Hugo Mingarril, que trabajó mucho en SP. También le he hecho trabajos a SP y una empresa demasiado buena con nosotros. Y me dijo que había un trabajo en los llanos orientales, en Rubiales, que estaban corticos en un transporte. Y me dijo, ¿quieres que te vaya para allá? Pero ya iba a entregar los carros. O sea, si esa llamada no me la hace el ingeniero Hugo Mingarril, me entrego los carros al banco. Y me fui para allá. Y le dije, bueno, llevé 12 carros para allá nuevos, 12 o 13 carros. Me fui para el llano y te cuento, Manuela, que yo era el mecánico después de tener 25 o 30 carros. Pero con los que me fui para allá, me tocó a mí ir a ponerme las botas, comprar una camioneta. Como no había señal entre Puerto Gaitán y Rubiales y el trabajo era allá, yo era con una camioneta todo el día para arriba y para abajo a ver qué le faltaba a los carros. Y trabajé con ellos allá año y medio. Cuando yo pagué los carros estando en Rubiales, dije, lo logré y los esfuerzos en la vida valen la pena. Es otro gran ejemplo de perseverancia. Mauro, y a nivel personal, ¿cuándo sentiste que el barco se hundió? Hubieron varias. Es que en lo de nosotros es difícil. Es difícil, por las platas es un poco complicado. El transporte es un transporte aporreado, ¿cierto? Entonces muchas veces, digamos que yo soy una persona muy perseverante. Yo siempre tengo un positivismo en las cosas y todo lo coloco en manos de Dios. Entonces, por muy duras que sean las situaciones, yo le digo, bueno, Señor, demuéstreme que usted en sus promesas dice que el que está con usted no tiene ningún problema. Entonces, todos los problemas míos que tuve, que fueron miles, se los deja en manos de Dios. Y Dios siempre colocaba una salida, Dios siempre me mostraba el camino. Entonces, como te digo, yo con Dios he tenido 1000 problemas, pero cuando tengo un problema, voy y me acerco a Él y le digo, Señor, estoy en sus manos. Entonces, he tenido muchos días de muchas cosas duras, pero siempre tengo ese pilar que es Dios. Ujú. Y nos estabas contando un poco de tus hijos y hoy en día trabajan contigo. ¿Son ellos las personas a las que recurres cuando tienes que tomar decisiones? Yo siempre los tengo a ellos en cuenta cuando voy a comprar un carro, cuando voy a comprar una máquina, cuando voy a comprar las cosas. Mis hijos son 3 personas demasiado comprometidas con el trabajo porque les he dado un ejemplo, digamos, demasiado claro, ¿cierto? Siempre todo lo que hago, Manuela, y todo lo que voy construyendo, lo construyo en base a mi familia, en base a mi familia. Por eso les doy tantos principios, por eso soy una persona, ojo con la gente, ojo con todo. Yo me mantengo pendiente de ellos para que sean alguien. Me gusta mucho o sea, que tengan nombre, que a uno lo reconozcan en el medio y que lo reconozcan en toda parte por la palabra. Porque problemas tenemos todos en la vida. Entonces siempre he querido que mis hijos siempre sean personas que sean capaces de mirar las personas a los ojos por el problema que tengan. Entonces sí, los he tenido en cuenta para muchas cosas. Mauro, ¿le tienes miedo a algo en la vida? No, no.
nada. No, 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 para mí la vida es, no le tengo miedo ni a la muerte, porque Dios, como te digo, Dios es Dios y Dios es perfecto. Entonces, el socio mío me goza mucho porque yo, en esa parte de tenerle miedo a las cosas, absolutamente. Y eso nos contó, que definitivamente eres un hombre que no le teme a la vida, arriesgado, pero muy sensato en las decisiones que toma. Mauro, ¿será que nos vamos un poquito más para el tema financiero? Porque eres un hombre que sabe hacer empresa, que ha sostenido la empresa. ¿Cuál dirías que es el consejo para aquella persona que quiera comprar hoy su volqueta? ¿Qué definitivamente no se debería hacer? Yo esa parte la tengo muy clara, demasiado clara. Y a todo que le puedo dar un consejo, el que me llama a pedirme una volqueta. A mí me hablan de una volqueta y yo digo el mejor negocio del mundo entero. Si a mí me hablan de una volqueta, pueden ponerme 1000 negocios y para mí una volqueta y el transporte para mí es el mejor. Una volqueta no te da plata, pero sí te paga la cotica al banco y vas y mercas. Una volqueta no te da para comprar el iPhone, ni para comprar la N+, ni para irte para Cancún 2 veces al año, ni para irte para Panamá, para Cartagena 3 veces al año. 2 volqueticas sí te dan ya el paseíto. Entonces, digamos que si una persona tiene disciplina y tiene los pies sobre la tierra, que sabe que uno entre los primeros 2 o 3 carros tiene que ser una persona demasiado cautelosa. Yo lo hice. Yo andé en un aveíto y en un carrito chiquito hasta que tuve 20 volquetas. Y el socio mío en un aveíto hasta que tuvimos 20 volquetas. No tuvimos paseos, no tuvimos nada, pues paseos sí entre los normales, pero nada que se nos fuera a salir de... Y he conocido personas también con más poquitas, con más cosas, y yo siempre si les puedo dar el consejo, corrijan eso, porque no es el camino. Mauro, ese consejo vale oro. ¿Por qué no nos cuentas qué es más importante para ti? ¿La innovación o un mantenimiento muy seguro? Quiere decir volquetas modeludas. Las dos, las dos. Tenés que ir de la mano con las dos. Tener un aliado para tu mantenimiento, pues es lo primordial. Tener a alguien que te respalde, que vos puedas comprar un vehículo, pero que tengas un respaldo importante, es demasiado importante. Pues yo diría que lo máximo, porque yo soy una persona que me gusta mucho innovar y no me da miedo arriesgarme en la tecnología, porque si la tecnología viene es por algo. Muchas veces el transportador es un poquito temeroso para eso. Pero yo les digo a ellos algo muy coloquial. Yo les digo a ellos, si se quedaron calvos inventando un carro y formándolo, ¿te imaginas qué inteligencia bien? Los carros vienen con una tecnología súper hermosa. Simplemente demos el primer paso y yo lo hago, pero nunca dejo mi equipo también. Los más viejitos los dejo porque con un buen mantenimiento vas a tener carros por 10 o 15 años, 20 años. Pues la mayoría de los equipos míos son 2015 para arriba, pero yo te puedo decir de carros que he tenido yo con 15 o 20 años y un buen mantenimiento, si vos lo haces en el momento que es un carro demasiado confiable. Mauro, ¿cuál es tu mirada del sector? ¿Qué crees que podemos estar esperando en 10 años? Yo siempre he creído mucho en el sector, a pesar de que nos ha golpeado tanto muchas cosas, el sector de la construcción, y te voy a hablar de Antioquia. Antioquia es un pueblo y una ciudad muy pujante, y lo estamos viendo en este momento. Yo me gusta mucho ver a Federico porque Federico dice vamos a sacar a Colombia desde las regiones. Y si vos ves a Medellín, Fico saca una cosa, la otra y la otra y la otra y vamos a hacer esto. Yo no sé de dónde sacan plata, pero todo el mundo aquí en Medellín está trabajando. En este momento se disparó la construcción hace por ahí unos 6 o 7 meses y venimos demasiado, demasiado con mucho trabajo.
Pues yo te lo digo por Voltran, que Voltran este año pues es una empresa que cogió trabajos demasiado grandes, demasiado buenos. Entonces me parece que Antioquia siempre, nunca va a parar de crecer, porque los mandatarios que hemos tenido acá son demasiado pujantes, demasiado comprometidos con su ciudad. Entonces, yo soy una persona que tengo mucho positivismo en nuestra ciudad y en Colombia. Seguiremos viendo progreso. Demasiado, demasiado. Y eso va también en nosotros. Eso va mucho en las conversaciones. Cuando nos encontramos con personas que son un poquito temerosas, es complicado. Y usted me pregunta a mí por algo y yo, vamos bien, y vamos a hacer, y lo vamos a lograr, y lo vamos a hacer, y ve, ¿cómo es este proyecto? No, lo vamos a sacar adelante. Es muy importante el positivismo, Manuela. Sí, y así somos los Y antioqueños, así somos los berracos para el antioqueños, trabajo. berracos, echados para adelante. Por lo que te decía ahora, lo de Fico me encanta, porque donde hay un hueco saca una construcción. Y eso, si vos ves en este momento Antioquia, lo ves disparado, yo creería que un 150%. Mauro, ahorita nos contaste que tus carros se llaman Samuelito. ¿Quién es Samuelito? Samuelito, Manuela, Samuelito, yo tuve los hijos míos en 3 etapas muy diferentes de mi vida. Yo fui papá a los 16 años, pero a los 16 años ser papá y que cojan la mamá de tu hijo que está en embarazo y le digo, se fue de aquí. Y yo siendo un niño le dije, tranquila que yo soy un hombre y vamos a salir adelante. Era un niño criando un niño. Nació Juan Manuel. Cuando yo tenía 17 años nació Juan Manuel, el hijo mío mayor. Yo trabajaba, venía cada 2 meses. A los 6 o 7 años nació Daniel, lo mismo, yo por fuera. Ya Daniel, cuando nació Daniel, ya un poquito más cerca, pero siempre muy distante. Entonces el papá corregidor, el papá de correa, el papá que llegaba era a reprender por las quejas de la mamá, ¿cierto? Cuando nació Samuelito yo ya vivía en Medellín. Samuelito lo vine a hacer. Samuelito lo vine a hacer. Entonces me lo entregaron de bracitos cuando nació. Yo nunca había vivido esto. Samuelito, desde que nació, algo tenía para mí, yo para él. O sea, ese hombre se veía en mí y yo me veía en él. Samuelito, te cuento que durmió conmigo hasta los 9 años, hasta los 8 años. Yo no lo vas a sacar. Uy, no, no. La señora me decía a mí, Viviana, me decía, vea ese muchacho tan grande que yo no sé qué, compremos otra cama más grande. Uy, yo llegar a abrazar a ese hombre por la noche y sacar, le encantaba una almohada fría y yo llegaba a la casa y le sacaba una almohada a las 2 de la mañana por una ventana para ir a poner la frita a la oreja, hacia la carita. O sea, eso para mí, cuando empecé a conseguir las volquetas, imagínate cómo las iba a colocar Samuelito. Samuelito. Samuelito, yo les conté la historia a ustedes que Samuelito fue un hijo que a los 21 años me faltó. Samuel me faltó. Tenía muchos proyectos muy lindos con él. Tenía 9 semestres de administración de empresas. 9 semestres. Un tipo demasiado lindo, demasiado noble, demasiado juicioso, prudente. Samuel con 21 años me tocó aprenderle. Yo con 52 años y me tocó aprenderle a Samuel con 20 añitos. Yo le aprendí a él. Samuel, tuve mis 3 hijos en 3 etapas muy diferentes de mi vida. Los primeros fueron a pie a la universidad, después en moto. Inclusive yo le pedí perdón a mis hijos porque si creía que en mí había algo que me perdonaran porque Samuel, cuando llegó Samuel ya estaba ya de pronto en otra parte económica muy diferente de mi vida. Antes Samuel fue en un carro muy bueno a la universidad. Yo llevárselo ir o sea, y de sorpresa éramos el uno para el otro. A él le gustaba estudiar, le gustó estudiar administración de empresas. Yo le decía para que me manejara la empresa. Y oh, sorpresa que me faltó hace 2 años Samuel. Entonces, muchas cosas en la vida, Manuela, no es lo que uno piense, no es lo que uno quiera. Tenemos que darle el primer lugar a Dios. Ya después de eso, ya todas las volquetas se llamaron Samuelito y se van a llamar Samuelitos para siempre. Pero para mí hablar de Samuel
te cuento que cuando vos tenés una pérdida de una persona, los primeros 3 o 4 meses, es la falta, es la ausencia, es un remordimiento de los que se manejaron bien, de los que hicieron las cosas mal. Es un remordimiento si vos te comportaste mal, pero ya después empieza los papeles a cambiarse. Y vos decís, ve, madre, es que yo hice las cosas muy bien. Con Samuel, el día antes de morirse Manuela, yo le dije que se viniera para Medellín, para que se fuera socializando ya con las niñas de la oficina porque le faltaba un semestre. Y, y el niño estaba como muy ido. El niño ya estaba ya. Inclusive yo le dije, Samu, ¿a usted qué le pasa, hermano? Que todo el día se ha dejado mimar. ¿A usted qué bicho lo picó? Porque yo era un tipo que llamaba a Samuel 30 veces al día a decirle que lo amaba. Y él me decía, uy, Mauro, usted no se cansa de decirme que me ama. Uy, apá, llámeme 4 o 5 veces, Mauro. Pero 30 veces. Uy, no, 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 apá. Yo sí, te va a llamar 30, 40, 50 veces. Cuando Samuel me falta a mí, la gente no creería que yo me paraba de eso. No creía. Porque Samuel era todo para mí. Éramos el uno para el otro. O sea, no podíamos vivir solos. O sea, él me llamaba, yo lo llamaba, yo me inventaba pico y placas. Samu, ¿me vas a recoger hoy porque estoy en pico y placa? Mentiras. Era para andar con él. Me lo llevaba todo el día. Entonces, Samuelito, todas las volquetas que irse marcarlas con Samuelito. Pero Samuelito, te digo que es una historia de vida para mí, lo más lindo que me pudo haber pasado a mí. Porque me faltó, pero me lo disfruté como que hubieran sido 100 años. Y tengo la oportunidad de decirle a la gente, Manuela, que se disfruten los hijos. Ámenlos, abrácenlos, no se guarden nada, no hay rencores, no hay egos. Díganle que los ama. Con seguridad hay papás que tienen problemas con sus hijos, pero nosotros como padres, digámosles que los amamos. Para que el día que eso pase, no quede ningún remordimiento por nada. Y esas son las palabras que yo puedo hablar de Samuelito, que fue todo para mí. Es que Mauro, cuando me contaste esa historia y yo que soy mamá, eh, creo que me puse en tus zapatos y yo digo, uno cómo superar esto. Pero además cuando me contabas la historia, con ese dolor que uno alcanza como a sentir ajeno, me devolviste como la esperanza hablando de esa conexión que hoy mantienes con Samuelito, pero además cómo te ha llevado a superar cosas que nunca creíste y le pides a él que sea el que te acompañe. La verdad es un regalo de vida y creo que es un testimonio absolutamente valioso para todos porque finalmente lo has logrado superar, pero además de superar es que sigues conectado con él. Ah, lo más lindo. Yo con Samuel. Podrán haber personas que no creerán lo que yo cuento, pero yo quedé conectado con Samuel. Yo sueño con Samuel cada que quiero. Yo me acuesto y le digo a Dios y le digo a Dios, todo por medio de Dios. Yo, Samuelito, vamos a soñar. Yo sueño con él. Hace días soñé con él y me dijo, Mauro, ¿me vas a mandar a hacer una misita para acabar de llegar al cielo? Me dice Samuelito. Y yo oro con él y lo siento. O sea, yo lo siento cuando Samuel me llega y me abraza, ¿cierto? Y soy permanente con él. O sea, yo siento la energía de Samuel. Yo siento la energía de Samuel. Pero es porque yo hice las cosas al derecho. Yo le entregué todo a Dios y nunca le reclamé nada a Dios. Y hice las cosas también con Samuel, también con Samuel. Yo no sé si yo te conté, Samuel 8 días antes de morirse me mandó un mensaje. Yo no sé si este será el momento para leérselo porque es lo más hermoso del mundo entero. Claro que sí. Era un tipo de 2 palabras. Samuel era un tipo de 2 palabras. No de 3, ni de 4, ni de 5. Y 15 días antes de morirse me dio este mensaje el día de mi cumpleaños. Me mandó este mensaje el día del cumpleaños. Para que ustedes vean la hermosura de Dios y que Dios existe. Dios existe y Dios es bueno y Dios es poderoso. Me mandó este mensaje Samuelito. Papá, siempre han dicho que el primer amor de un hijo es su padre, así que desde aquí quiero empezar.
Gracias, papá, por darme la oportunidad de amarte, de amar un papá trabajador, carismático, sencillo, chistoso y dedicado. Gracias por enseñarme que el amor es paz, seguridad, respeto, comprensión y que llena de luz tu camino. Con tan solo pensarte me siento en tus brazos llenos de amor y protección. Papá, gracias por las palabras correctas, las risas interminables, los abrazos sanadores y por siempre acompañarme en cada instante. Pero sobre todo te agradezco por enseñarme que siempre todo sale si yo confío tanto como tú lo haces en mí. Y como siempre han dicho que el primer amor de un hijo es su padre, sin duda puedo decir que fuiste, no que eres ni que sos. Fuiste el mejor ejemplo de amor que yo tuve. Gracias, papá, te amo. Ah, Mauro, acompañará siempre. Dígame, ¿qué más en la vida yo? ¿Cómo va a estar triste? Si lo que necesitaba decírmelo para irse para las manos de Dios me lo dejó escrito. ¿Por qué tengo que tener tristezas? ¿Por qué tengo que tener angustias? No. Eso me acabo de corroborar que hay un Dios, que hay una resurrección y que Samuelito me escribió en vida lo que necesitaba que me quedara para mi vida. Y para siempre. Mauro, gracias por compartir. La verdad es que, como te digo nuevamente, esto sí lo llena a uno como de energía positiva y que la conexión más allá de la vida siempre existirá. Además que Dios es bonito y Dios alcanza a mandarle estos mensajes que es nuevamente esa semillita para poder brotar. Total. En el mensaje hubiera dicho, y sos, o eres, y fuiste el mejor ejemplo de amor. O sea, yo saber que Samuel pensaba eso del papá, cuando era un tipo de dos palabras, Manuela. Samuel, lo que más me decía, feliz cumpleaños, don Mauro. Mauro, ¿dónde está Mauro? Mauro, ¿dónde le llegó Mauro? Estaban todo con Samuel las dos palabras. Y dejarme ese mensaje a mí. Entonces, Manuela, yo por eso soy feliz hablando de Samuel. Soy No, demasiado con feliz. razón. Además esas volquetas se ven Sí, hermosas sí, 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 marcadas sí, de sí. Samuelito. Y por él y las que más le gustaban a él. Imagínate cómo las puedo mantener. Y todo, los carros, yo los marco a Samuelito y todo eso. Y sigo con esa conexión con él, con la familia. Traté de hablar mucho con los hijos y decirle, ya Samuel no está, pero tenemos un ángel en el cielo, vamos a sacarle provecho. Ya no está, esta es la vida. Saquémosle provecho a Samuelito. Uy, Mauro, esta historia de vida, pero no solo de perseverancia, sino de altos y bajos, de tomar decisiones buenas para ti, para tu familia, decisiones difíciles de tomar en la vida. Entonces, ¿te parece si para cerrar hacemos un juego de palabras? Que respondas rápidamente. ¿Prefieres contratar con técnica o una persona confiable y honesta? Confiable y honesta. Si te encontraras con Mauro hace 30 años, ¿qué le dirías? Gracias por creer. ¿Ventanas arriba o ventanas abajo? Ventanas arriba. Y con airecito. Mauro, para cerrar, ¿cuáles han sido esos pasos? Esos pasos que han dado fruto para el progreso. No, la disciplina y la dedicación. Mauro, muchas gracias por ser nuestro invitado. La verdad, un honor haberte tenido acá. Gracias por compartir tu vida, tus enseñanzas, pero sobre todo el gran ejemplo que has sido como padre, como amigo, como empresario. Gracias por contarnos lo bien que te comportas como ser humano, tu generosidad. Pero infinitas gracias de verdad, porque gracias a personas como tú es que nos abren esas oportunidades y ese pensar que el futuro siempre será mejor.
No, muchas gracias, Manuela, a ti por la invitación. Créeme que venir a contar mi historia desde cero hasta donde estoy en este momento me parece muy demasiado bonita, porque nunca lo había hecho en mi vida, ¿cierto? Pero sobre todo quiero dejar un mensaje. No cambiemos, por muy bien que nos vayamos o sea, que nos vaya la vida, sigamos siendo las mismas personas, que el dinero no define nada, solamente lo queda como seres humanos las personas que somos, de resto no queda nada. Con los pies en la tierra, como me contaste. Mauro, ¿me puedo despedir con un abrazo?